Mañana termina la cuarentena. ¿Te imaginas ese titular? Mi nombre es Jorge Flores. Me gustaría que me regales unos minutos de tu tiempo. Cuando termine la cuarentena, quizás puedas hacer un balance y veas si realmente llegaste a terminar de hacer todas las cosas que habías planeado. Sería penoso que no hayas hecho algo por falta de tiempo, aunque tuvimos todo el tiempo del mundo. En la vorágine de nuestra vida cotidiana, sabemos que andamos muy ocupados en este tiempo y en muchas ocasiones negamos hacer cosas nuevas porque no tenemos tiempo. Déjame contarte mi historia personal. Corría el año 1982. Yo era un estudiante de ingeniería textil en la Universidad Nacional de Ingeniería. Una tarde, estando en casa, llegó mi hermano con su amigo César. Nos pusimos a conversar y César tocó un tema que era inesperado. Comenzó a hablar de Jesucristo, comenzó a hablar de la Biblia, hablaba de Dios y dijimos, ¿por qué toca él este tema? Resulta que yo quedé un poco extrañado de lo que él estaba hablando. Luego, al despedirse, me pidió poder seguir conversando. Por educación le dije que sí. Y comenzó a llamarme, a buscarme, y ya realmente yo quedé un poco incómodo y yo no quería tocar ese tema. Pensé que no era para mí. Entonces, en una ocasión, él insistió tanto que yo le dije, mira, el único día que tengo libre para poder escucharte sería un día miércoles, que tengo 4 horas libres, pero estando en la universidad. Dándole esa condición pensé que no iba a ir porque él vivía casi a 1 hora de distancia de mi universidad. Curiosamente, él llegó a visitarme en la universidad. Él llegó con su Biblia en mano y me comenzó a compartir varios versículos. Me mostraba que Dios me amaba, que yo tenía que arrepentirme. Y yo le dije, ¿arrepentirme de qué? Yo no llevaba una vida desordenada, no tenía ningún vicio y pensé que no era para mí. Entonces pensé hacerle algunas preguntas a ver si lo hacía dudar con sus respuestas. Sinceramente, fue sorprendente cuando él me comenzó a responder una a una mis preguntas, pero él no habló. Cada una de mis preguntas me hacía leer las respuestas, abriendo la Biblia y mostrándome lo que decía. Y eso me impactó. Pensé al final como conclusión, la Biblia tiene todas las respuestas. Luego, él me dijo, ¿estás listo para la segunda venida de Cristo? Yo ahí realmente dije, estás loco. O sea, ya rayaste. Eres un fanático. ¿Pero qué hablas? Jesús ya vino hace 2000 años. ¿Por qué va a venir de nuevo? Él me compartió varios versículos de este tema, los cuales yo anoté en un papel y llegando a casa fui a mi sala y abrí tremenda Biblia que teníamos en casa y que nunca la habíamos abierto y comencé a cotejar cada uno de estos versículos. Realmente al final yo quedé sorprendido que eran los mismos textos y era verdad. Entonces, ante la duda, decidí ir a misa aquel domingo. Yo no solía hacerlo, pero estuve atento. Y al final escucho que el sacerdote dice esa frase, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Redentor. ¡Wow! Yo dije, es verdad, Jesús va a venir. Y yo nunca había escuchado de ese tema. Y yo dije, si Él va a venir, está vivo. Jesús está vivo. Fue mi conclusión. Yo quedé impactado con esta situación. Y sinceramente les digo que día a día
retumbaba en mi cabeza estos versículos, estas cosas nuevas que yo había escuchado, y quedé convencido que Jesús buscaba una respuesta de mi parte. Yo ya sabía la realidad, la verdad, pero yo tenía que hacer algo con esa verdad. En una ocasión, estando en la universidad, tuve un problema, una situación difícil en la cual no podía yo resolver. Y en mi frustración cerré los ojos y le dije: Jesús, ayúdame. Fue sorprendente ver cómo vi la respuesta de Jesús. Él me respondió y me resolvió el problema. Yo, una vez más, cuando vi esta situación, me quedé también impactado, sorprendido, y dije: es verdad, Jesús está vivo, Él me escuchó, Él me ama, por algo me respondió. Yo salí corriendo de la universidad, agradecido, dándole gracias a Dios y feliz de esta situación. Poco a poco fui alejándome de la universidad y en la avenida en la que yo iba caminando, en un momento yo le dije a Jesús: Jesús, yo me arrepiento de todos mis pecados. Y le dije: Dios, desde hoy soy tuyo. Levanté mi mano y le dije: te entrego mi vida y te recibo como mi Señor y Salvador. Yo estaba en la calle, no estaba en una iglesia, estaba solo, y ese día, 21 de mayo del año 1982, por la Biblia sé que yo nací de nuevo espiritualmente. Dios perdonó mis pecados y me dio la salvación, salvación de mi alma, es decir, vida eterna, es decir, ir al cielo, no dependiendo de lo que yo haga hasta el fin de mis días, para llegar a hacer una balanza y ver mis acciones buenas, mis acciones malas. Es una acción de Dios que desde el día de hoy, así como se lo dijo al ladrón en la cruz: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, así mismo tuve la convicción que Él me salvó aquel día. Realmente Él hizo 2 milagros. En esos 2 milagros, el principal fue la salvación de mi alma. Pero Dios en su gracia me dio algo adicional. Y les cuento, yo en esa época de 10 palabras que pronunciaba, 5 eran lisuras. Pero sinceramente, a partir de esa ocasión hasta hoy, nunca más pronuncié una sola lisura. No tuve que reprimir mi lengua, no tuve que esforzarme en ello, fue algo natural, pero estando ya con Jesús en mi vida. ¿No quisieras tú conocer también a Jesús? Quizás me digas: no tengo tiempo. Sé honesto contigo mismo, y hoy sí que tienes tiempo. Busca un momento tranquilo y analiza las cosas que te estoy diciendo. Pero quizás me digas: pero Dios no me ama, por alguna razón o circunstancia que tú puedas conocer. Déjame decirte que en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí nos dice bien claro que Dios nos ama a todo el mundo. Te incluye a ti, me incluye a mí. Él ama al mundo, a todos los seres vivientes. Por eso es que en su amor nos dio a su Hijo Jesucristo como sacrificio vivo, para perdonar nuestros pecados, para salvarnos. Por eso ahora entiendo por qué siempre decimos: Jesús es el Salvador, pero ¿Salvador de qué?, yo me preguntaba. Entonces, si te falta creer, como Dios nos pide aquí, y tú crees que no tienes fe, pues entonces pídele a Dios. La Biblia misma nos dice que si queremos tener más fe, que se lo pidamos con sinceridad, y vas a ver los resultados. También me podrías decir: pero yo no hago daño a nadie, yo, un pecador. Yo pensaba igual.
Les dije, no, yo no sería un adicto, no sería un convicto, pero realmente la Biblia nos enseña en Primera de Juan 1:8 que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. La Biblia es clara en este sentido. Igualmente en el mismo libro de Primera de Juan, capítulo 1, versículo 10, nos dice que si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Obviamente Dios no puede ser mentiroso. Dios es santo, 3 veces santo, y Él es perfecto. Él no es hombre para que mienta. Otras personas podrían decir, pero todas las religiones llegan a Dios. Bueno, yo no te estoy hablando de religión, te estoy hablando de la palabra de Dios, lo que dice Dios, cuál es su plan para salvarnos. Y eso es claro. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, nos dice Jesús mismo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Vemos aquí que Jesús es el camino. Jesús es la puerta para llegar a Dios. No hay otro camino. Eso es la palabra de Dios. Ahora, finalmente me podría decir, entonces, ¿qué debo hacer? Bueno, haz lo que yo hice. Arrepiéntete, tal como nos dice la Biblia, y confiesa tus pecados. ¿Pero dónde dice eso? Está en Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto también es importante que sepamos, que nosotros tenemos que confesarnos delante de Dios. En Mateo 27:51, cuando Jesús murió, nos relata la Biblia que el velo del templo se rasgó de arriba abajo en 2. Ese velo separaba el lugar santo del lugar santísimo, de la presencia misma de Dios. Entonces, al romper ese velo, Dios nos está diciendo que esa separación ya no existe. Tenemos acceso directo a Dios si nos acercamos con un corazón contrito y humillado, arrepentidos. Dios te va a escuchar, y te va a escuchar con las palabras que sean sinceras de tu corazón. Y me dirás, ¿pero por qué debo recibir a Cristo? Pues la Biblia nos enseña en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Vemos ahí cómo al recibir a Jesús, somos constituidos hijos de Dios. ¿No quisieras ser un hijo de Dios? ¿No quisieras tener salvación de tu alma? Mira, esta historia empezó contándote que yo decía, no tengo tiempo. Ahora lo tienes tiempo. Date un momento en esta cuarentena y te animo a que verifiques cada uno de estos versículos que te he mencionado y conocerás la verdad. Y la verdad te hará libre. Es una promesa de Dios. Acompáñame, por favor, en esta oración pequeña. Oh Dios, he leído tu palabra, he comprendido, Señor, tu plan de salvación de mi vida. Te pido que me perdones cada uno de mis pecados. Me arrepiento de ellos, te los confieso, Señor. Sálvame. Te pido, me des vida eterna a través de Jesucristo. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Bien, si hiciste esta oración te felicito. Realmente, si lo has hecho de corazón, ya eres salvo hoy mismo. Te agradezco los minutos que me has regalado. Que Dios te bendiga.